Y esta serie de mensajes se llama El Plan, así que yo quiero que ustedes me acompañen. La semana pasada comenzamos a hablar, en estos días estuve hablando sobre el plan que David ideó un plan inspirado por el Señor. David idea un plan que tenía la intención de traer el arca del pacto. Dijimos, la semana pasada enseñábamos que el arca del pacto era la representación de la presencia de Dios, pero no era la presencia de Dios. Dios estaba con el pueblo, solo que el elemento más importante para el culto que ellos necesitaban realizar era el arca del pacto, que era, sobre todas las cosas, la conexión íntima con Dios. El arca del pacto era un elemento que estaba en el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaban los elementos más sagrados de la religión, si podemos usar esa palabra, judaica. Entonces ahí estaban los elementos más sagrados y que nadie podía tener contacto con ellos. Y el arca, de la única manera que podía salir del lugar santísimo, era solamente para ser trasladada. Y nadie podía ver el arca del pacto y tener contacto con el arca del pacto, solo el sumo sacerdote. No el sacerdote, sino el sumo sacerdote. El grado más alto de sacerdocio era el sumo sacerdote, y solo el sumo sacerdote tenía la autorización divina de acercarse al lugar del arca del pacto y ahí pedir sobre todas las cosas el perdón por los pecados del pueblo. Lo que el pueblo no tenía, lo que no tenía lamentablemente el pueblo era, Dios estaba con ellos, dijimos, pero no podía tener ese contacto más íntimo con Dios. Había el elemento que le faltaba, que era el arca. Dios estaba y Dios los escuchaba, pero estaba el arca, que era el elemento más que le impedía tener una relación más íntima con Dios. Entonces David se da cuenta que le falta algo a ellos, le falta ese elemento de conexión tan íntimo, tan personal que ellos necesitaban para poder tener a Dios o poder tener una comunión con Dios. Y ese era el plan de David. Y dice la Biblia que David ideó un plan, y el plan a todo el pueblo le pareció bien, todo el pueblo dijo bien. Entonces yo hablaba y decía que David es hoy, y tuvo en contacto, se juntó con todo el liderazgo, porque David trabajaba en redes, tenía jefes de millares, jefes de centenas, después tenía equipos más pequeños, así gobernaba sus ciudades, gobernaba su pueblo y sus ejércitos. La idea de ejército la trasladó al pueblo, y así él gobernaba sobre su nación, con liderazgo, con gente, y a todo el liderazgo le pasó bien, le pasó exactamente lo mismo. Y entonces se produce una fuerza sobrenatural cuando todo el equipo, cuando toda la gente, cuando todos los que estaban con David se ponen de acuerdo en algo. Porque cuando nos ponemos de acuerdo en algo, no solo, y hay un plan, y en ese plan todos nos ponemos de acuerdo, las cosas empiezan a suceder, ¿verdad? Entonces David dice, consultó con los ancianos, consultó con los jefes, y a todos le pareció bien. Y todos estuvieron de acuerdo. Y después David dice, nos reunamos y consultemos a Dios si Dios está de acuerdo con esto. Y dice, si es la voluntad de Dios, vayamos a los pueblos, busquemos a nuestros hermanos, que nuestros hermanos vengan, hagamos una gran reunión, una gran asamblea, y ahí veamos si vamos a buscar el arca. Y todo se dio. David puso, si esto es voluntad de Dios, que la gente venga. Ahora, la voluntad de Dios no es si es de Dios va a pasar. No. David dijo, este es el plan, y si es la voluntad de Dios, hagamos que suceda. El pensamiento el que tiene un mal concepto de la voluntad de Dios, no tiene planes y dice, bueno, si tiene que pasar, que pase. El que no tiene planes dice, bueno, ¿y qué querés que pase? No sé, yo estoy esperando que Dios haga algo, ¿pero qué? No sé, algo, que Dios haga algo, que Dios invente algo. Él es un Dios creativo. En cambio David no, David primero ideó un plan, y ese plan dijo, si es de Dios,
que este plan funcione. Se puso de acuerdo con su liderazgo, se puso de acuerdo con la gente con la que trabajaba, se puso de acuerdo con los que estaban con él, con sus compañeros de ministerio, de servicio quizás, se puso de acuerdo con sus discípulos. Nosotros cuando nos ponemos de acuerdo y ideamos un plan y decimos, bueno, dejemos todo esto en la mano del Señor y que Dios haga. Sí, yo sé que Dios va a hacer lo que tiene que hacer, pero nosotros tenemos que tener un plan. Y tenemos que idear, y tenemos que tener una visión, tenemos que tener un proyecto, tenemos que tener una idea, tenemos que ver algo, ¿no? Es decir, yo voy a plantar este negocio y que sea lo que Dios quiere. No, tenés que tener un plan. Yo voy a empezar a servir a Dios y después que sea lo... No, o tenés que unirte a un plan. David une al plan a la gente y compromete a la gente a este nivel de decir, bueno, dice, si es de Dios, que esto se vaya dando todo. Y todo se dio, ¿verdad? Y decíamos que el error del plan, en realidad no hubo error en el plan era perfecto, la visión era perfecta. Lo que pasa es que cuando todo estaba perfecto, hubo un pequeño problema que se salieron del margen de la palabra, de lo que Dios le había dicho. O sea, el plan era perfecto, pero el problema del pueblo fue... O el problema de David, porque también David como líder también permitió que haya una idea humana. En el plan perfecto de Dios, David permitió que o los sacerdotes, no sé quiénes estuvieron ahí, en realidad los que tendrían que haber sido responsables eran los sacerdotes, que un plan que empezó a frustrar, empezó a entorpecer y terminó matando a Usa. Y yo hablaba de la furia de Dios. Ayer me tocó compartir la palabra y decía la furia de Dios, porque la Biblia dice que Dios se enfureció, se activó la furia de Dios en contra y lo hirió a Usa. Usa murió, ¿verdad? La Biblia dice hirió, pero en realidad murió Usa. Pero ¿qué es la furia de Dios? ¿Por qué Dios se enfurece si en realidad Usa tenía un buen corazón? Era un buen tipo. Ahora, si ustedes, no sé, no digo el arca del pacto, acá hay floreros, alguien ve que un florero se está por caer, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Inconscientemente salir corriendo a agarrar el florero. Inconscientemente salió a agarrar, si alguien ve que se está tropezando un hermano, una hermana, que nos quedamos todos mirando y diciendo, no toco una hermana santa, y no la deja que se caiga planchada. No salimos a socorrer. Ahora Usa, capaz que venía celebrando, cantando, vio el arca del pacto, los bueyes tropiezan, el arca cae y Usa va y lo toma. Ahora dice la Biblia se enfureció contra Usa, o sea, el problema no era personal. Tenemos que entender que hay cosas que no son personales, son estructurales. Y lamentablemente Usa fue preso o cayó como responsable de toda una estructura mal armada. O sea, él fue el que pagó los platos rotos, ¿verdad? Usa en realidad tendría que ser el tipo que, si ustedes a veces nosotros decimos esa frase, yo pagué los platos rotos. Usa pagó los platos rotos, porque el problema no era de Usa, el problema era toda una estructura mal ideada. En un plan perfecto metieron un asunto personal y cosas personales y terminaron perjudicando el gran plan. Entonces, la furia de Dios no fue contra Usa, simplemente Dios reaccionó. Dios no es un Dios como nosotros, temperamental, que un día se levanta de mal humor y echa fuego y mata a la mitad. Si no, ya lo hubiera hecho hace rato. Dios no es un tipo mala onda que se levanta con los cables pelados como nosotros, que un día se levanta y liga al gato, liga al perro, salís afuera y no sé. Dios no tiene malos días, ¿verdad? Dios no tiene mala onda. Dios no es como nosotros, que un día se levanta así medio enojado. No, Dios no tiene eso. Dios es un Dios justo. Dios no se maneja por temperamentos o Dios no se maneja por emociones. Y yo lo siento decirles, siento que le voy a arruinar. Es como cuando a un niño le dice que no existe, bueno, no le vamos a decir porque por ahí hay un niño mirando. Yo sé que a los padres le haré un gran favor, pero no lo vamos a decir, ¿no? Entonces, yo le voy a arruinar la niñez a alguien en este día. Dios no está triste cuando vos estás triste. Entonces, yo veo mucho que dicen, cuando vos estás triste,
Dios está triste. Cuando vos estás angustiado, Dios está angustiado. Y escriben, y claro, porque a mis emociones me hace bien eso, decir, ay, sí, Dios también está triste. No, Dios no tiene esos conceptos. Imagínate que hoy acá nomás hay un grupo de personas, y Dios tendría que estar, no todos deben estar alegres, algunos no todos deben estar contentos, no todos deben estar felices, y no todos deben estar enojados, otros deben estar muy felices, y otros no deben tener un buen sentido. Dios no puede manejarse por tu sentido del humor. Tu sentido del humor está contaminado, mi sentido del humor está contaminado, mi temperamento está contaminado, mi carácter está contaminado, y mi sentido del humor está contaminado por un montón, porque venís a la iglesia, se te queda el auto, estabas saliendo y estabas planchando la ropa y se te quemaste la ropa, no sé, tu sentido del humor no está contaminado, y Dios no puede depender de tu sentido del humor para manifestarse. Dios no puede depender de mi sentido del humor para hacer, para crear o para dejar de hacer. ¿Verdad? Porque un día nosotros decimos, Señor, haz justicia, mandale un rayo que lo corte y lo haga pedazos a este desgraciado. Imagínate que si Dios tendría que andar reaccionando a todos nuestros sentidos del humor y a todas nuestras reacciones sentimentales. No queda nadie, ¿verdad? Porque ¿saben cuánta gente le pedía a Dios que se la lleve ya? Digo, Señor, llévatelo mejor, antes que lo mate yo, haceme un favor y no, si hay algo que no quiero ser es asesino. Entonces, llévatelo vos, y Dios nada. Imagínate que Dios dependería. O sea, yo lamento decirle a esos que te escriben un lindo post en Instagram, que te dicen, Dios está triste con vos. No, Dios no está triste con vos. Porque tu tristeza quizás viene por una contaminación ambiental y espiritual y emocional. Entonces Dios no tiene esas contaminaciones espirituales y emocionales que tenemos nosotros. Dios no se pone triste con vos, déjame. Y eso no significa que a Dios no le importen tus sentimientos. Ahí vamos a entrar en otro terreno. Pero Dios le importa mucho tu persona, pero Dios le importa mucho, pero hay muchas cosas que nacen de tu sentimiento porque somos inmaduros, me voy a incluir, somos inmaduros, aún espiritualmente somos inmaduros, que traen reacciones emocionales negativas, y Dios no puede andar cambiando. Dios no es un Dios cambiante, Dios es un Dios verdadero, un Dios fiel, el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de mañana, y eternamente siempre será y seguirá siendo el mismo Dios. Aunque lo leemos en el Antiguo Testamento de una forma y lo leemos en el Nuevo Testamento de otra forma, Dios es Dios, y Dios no cambió. Dios no cambió porque a alguien se le ocurrió dividir la Biblia en dos fragmentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Dios no cambió, no hay dos dioses, el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo. Dios es el mismo, que tenemos que ver la historia continuada, porque a nosotros nos dividieron la historia en dos testamentos, y vemos al Dios del Antiguo Testamento, un Dios enojado, un Dios furioso, y en el Nuevo Testamento se nos hace que vemos un Dios de amor, otro Dios. Un día Dios dijo, muchachos, perdónenme, voy a ser diferente. En el Nuevo Testamento escriban de otra manera de mí, porque me cansé de ser el Dios castigador, el Dios enojón, el Dios maltratador, el Dios que lo mandó al muere a Jeremías. Voy a cambiar. No, es el mismo Dios, el mismo plan, la misma idea, solo que en el proyecto y en el plan se van manifestando otras facetas de Dios, pero sigue siendo el mismo Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios no se pone furioso con vos, Dios no se enoja conmigo, Dios está enojado conmigo. Si Dios se enoja con vos, no queda nada, hermano. No te queda, sos ceniza. O sea, Dios enojado conmigo, no queda nada. Si hay alguien que dice, yo no voy a la iglesia porque tengo miedo que Dios se enoje conmigo, o no hago esto porque Dios está enojado. Dios se llega a enojar con vos. Yo nomás me enojo con vos y te hago triza. Imagínate Dios enojado con vos. O sea, si es verdad, o sea, yo enojado con vos soy más peligroso que Dios enojado con vos. Si Dios es enojado con vos, no queda nada, no existís. O sea, tenés que sacarte la idea de que Dios se enoja, y tu problema y mi problema es que nosotros sufrimos las consecuencias, no de un Dios enojado, sino que sufrimos las consecuencias de habernos salido del plan de Dios.
Eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando salimos del plan de Dios, sufrimos la consecuencia de habernos salido del plan de Dios. El plan de Dios, como dijimos, Dios siempre es el mismo, el plan de Dios inquebrantable, inamovible, eterno. El plan de Dios no lo mueve el hombre, y Dios tiene un plan tan firme que hasta te podría decir, el otro día decía, Dios no te necesita a vos. El plan de Dios no necesita al hombre. O sea, a nosotros nos enseñaron eso porque vemos la figura de Adán y Eva, pero ¿cuántas veces Dios quiso destruir todo y alguien dijo, no, pará, pensar un poquito, tenerle piedad a estas mangas, a estos burros, dijo Moisés, no sé. Dios saca a Adán y Eva del lugar original donde habían sido puestos y todo siguió desarrollándose, no en el plan perfecto, pero siguió desarrollándose, la vida continuó. Pero Dios vuelve al plan perfecto, porque el plan de Dios era, entonces, como el primer Adán rompió y arruinó todas las cosas, porque metió sus planes, hizo algo que no tenía que hacer fuera del plan, Dios tiene que restaurar el plan a través de Cristo. Entonces Cristo ya es el plan restaurado. Ahora ya no tenemos nada Adán y Eva. Ahora el plan restaurado lo vemos en Cristo. Si queremos saber cuál es el plan de Dios, tenemos que enfocarnos en Cristo. Ver a Cristo y en la palabra, seguir a Cristo, ser seguidores de Cristo. ¿Verdad? Yo no tengo que buscar el arca del pacto. Yo no tengo que buscar el tabernáculo, el lugar santísimo. Yo tengo que buscar a Cristo. Tengo que seguir a Cristo. La Biblia, por eso en Juan capítulo 8, Jesús nos enseña, el que quiera ser mi discípulo, venga y sígame. Y Jesús nos enseña que ese es el plan de Dios. Ahora, yo quiero saber cuál es el plan de Dios para mi vida. Porque mucha gente preguntándose, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? El plan de Dios para tu vida es que te conviertas en un discípulo. Cuando te has convertido en un discípulo, se te asignará una tarea. El plan no es tu tarea. El plan es que seas discípulo. Y cuando sos discípulo, verdaderamente sos una persona que entiende la importancia de convertirse en un discípulo, entonces se te asigna una tarea. Y como tu plan es ser discípulo, la tarea es lo menos importante. Hoy te ponen a hacer esto, lo vas a hacer feliz y lo vas a hacer bien. Mañana se te da aquello, lo vas a hacer feliz y lo vas a hacer bien, porque no es el plan de Dios para tu vida que un día estés parado en una plataforma predicando y otro día estés limpiando un baño o una silla. Son tareas asignadas, pero el plan más importante que Dios tiene con nosotros es la de ser discípulos. Entonces, nosotros en David vemos una expresión, y vuelvo a David, pero quiero entrar en por lo menos unos minutos nada más, y empezar a desarrollar la palabra de hoy. Vemos en David un tipo que era imperfecto, porque reconocemos que David era imperfecto, ¿verdad? Fue asesino. David fue, no sé ustedes, pero ¿cómo cargarían en su conciencia de ser asesinos? Que derramar tanta sangre, que Dios te diga, David tenía, si hay algo que amaba David era la presencia de Dios. Si hay algo que David quiso hacer toda vida con todas sus fuerzas, fue construir un tabernáculo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y Dios le dijo, no lo vas a hacer vos, porque en tus manos hay mucha sangre. No lo vas a hacer. Te voy a dejar participar. Encárgate de juntar el material nada más. Pero vos no lo vas a hacer. O sea, tus ganas, o sea, Dios, ahí vamos a lo que decíamos, el plan, el Dios estructurado en el buen sentido de la palabra que nosotros tenemos, que tus ganas no doblan a los sentimientos a Dios, ¿no? Entonces, tus ganas no doblan, Señor, no, Dios tiene un plan perfecto. Entonces dice, no, yo sé que vos tenés muchas ganas, pero lo va a hacer Salomón. Bueno, ustedes conocen la historia, no sigamos ampliando porque si no vamos a terminar más. Entonces, pero a pesar de todo eso, cuando miren esto, y entro el tema desarrollando lo que nos toca hoy. David dice, cuando Dios habla y dice, si hay algo que quiero, si hay un tabernáculo que amo, si hay un tabernáculo que me gusta, si hay un corazón que valoro, es el corazón de David. Y si hay un tabernáculo que aprecio, es el tabernáculo de David. ¿Saben qué era el tabernáculo de David? Eran 4 palos con una tela encima.
No tenía ni lugar, no tenía ni atrios, ni lugar santo, ni lugar santísimo, no tenía nada, no tenía ningún elemento del tabernáculo, no existían los elementos del tabernáculo, no había mesa de propiciatorio, no había altares, no había nada, no había ningún utensilio del tabernáculo, lo único que estaba eran 4 palos en el medio de un campo donde estaban los 4 palos, una cortina simplemente con el arca del pacto. Y Dios dice, ese es el tabernáculo que yo quiero restaurar, ¿no? Eso es lo que yo quiero restaurar, la sencillez de una persona que me pone en el centro de todo. Dios no estaba resaltando las estructuras edilicias, los edificios. Dios estaba resaltando el corazón. Dice, son 4 palos, pero cómo me encanta estar con este tipo. Moisés tenía el tabernáculo perfecto. Dios mismo le da a Moisés el diseño. Le dice, Moisés, hacelo así, así, medida, colores, elementos, toma, hacelo así. Moisés fue el tipo más obediente que hubo de todo. Hizo tal cual Dios le había pedido. Y, sin embargo, Salomón, semejante templo, y Dios termina privilegiando el templo o el tabernáculo de David, porque Dios en realidad no miró el edificio, miró el corazón. Y Dios dice, a mí no me importa mucho las estructuras, me importa que haya gente que quiera no sé, que me ame como me ama David, que me tenga en el centro de todo, que sea un líder, que se convierta en el líder de una nación para que la gente no se olvide de mí. ¿Qué fue David? Fue un líder en una nación que dijo, ¿por qué me gusta David? Porque David fue un líder que siempre no lo mató a Saúl, podía haber destruido a Saúl, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque por mí no lo hizo. Saúl se lo merecía, ¿verdad? O sea, si trabajamos por merecimiento, si David hubiera dicho, yo no, déjamelo a mí, David, yo hago justicia. Y David tenía mucha gente que le decía, matalo, déjamelo a mí, vos no te manches, no te ensucies las manos, déjame que lo hago yo. Y David dijo, ni yo ni nadie. O sea, David no lo hizo por Saúl. Y Saúl lo quiso matar a David. Un montón de veces lo perseguía para matarlo. Y podría haber dicho, es defensa personal. Lo hago por defensa personal. Sin embargo, David no lo hizo y David no privilegió la muerte de Saúl porque privilegió a Dios. Y a veces ahí está lo que Dios termina eligiendo, ¿no? Ahí está. David podía haber dibujado las cosas de otra manera, podría haber dicho, por el nombre del Señor, vos estás avergonzando a Dios, yo te voy a crucificar, desgraciado, te mato. Sin embargo, no lo hizo porque David privilegió. Entonces, miren ustedes que David podía haber hecho, y David cometió otros errores también bastante graves, y sin embargo, Dios privilegia a David porque David es su corazón. Y él quería que no solamente él, sino que todo el pueblo ponga a Dios primero. Qué interesante que nosotros nos podamos levantar en este tiempo como una generación, como padres de familia, que pongamos a Dios primero y hagamos que nuestra gente también ponga a Dios primero. Y como padres, como líderes, como una generación de pastores, generación de líderes, que ya no lo hagamos por nosotros, porque ya no se trata de nosotros, sino ya se trata de nosotros y las generaciones que también dependen. Si sos un padre de familia que me estás mirando ahora, qué importante que vos digas, bueno, ya no soy yo solo, ¿sí? Ya hay una generación y puedas poner en entendimiento esto, como David. David puso a Dios primero en su vida y se esforzó para que otros también pongan a Dios primero en sus vidas, ¿no? Qué importante que nosotros nos volvamos una generación de hombres activos, mujeres, líderes, que en este tiempo hagamos como David. ¿Por qué David fue elegido por Dios? Porque David siempre quiso la presencia para él y también quiso la presencia para su pueblo. Ahora, en Josué, voy a entrar en el tema porque estamos hablando del plan, unos 10 minutos nada más. Voy a comenzar esta Josué capítulo 9 versículo 3. Esta historia es interesantísima. Vemos al pueblo de Israel envalentonado. ¿Por qué le digo envalentonado? Porque el pueblo de Israel
tenía un temor bárbaro antes de conquistar el territorio asignado, antes de entrar a la tierra prometida, tenía un temor bárbaro. Pero después de la batalla de Jericó, en realidad que no fue una batalla, fue una desventaja de guerra, en realidad, porque Dios peleó por ello. Ustedes conocen cómo la primer gran batalla que Dios le da al pueblo de Israel era la victoria frente a Jericó. ¿Recuerdan ustedes qué es Jericó? Una ciudad amurallada, y que el pueblo tuvo que dar vueltas y vueltas, y un día Dios le da la victoria, resumiendo, caen todos y arrasan con la ciudad, ¿no? Y eso a Israel le da fama de que son terribles, que matan todo lo que se les pone por delante, pero también les da fama de que tienen un Dios muy fuerte, un Dios muy poderoso. Ya tenían la fama de Egipto, y Dios le confirma en Jericó. Es el segundo gran movimiento espiritual que Dios hace en favor del pueblo de Israel, y les confirma que Dios está con ellos, pero también les hace ver a otros que Él está con el pueblo de Israel. Entonces, en Josué capítulo 9 versículo 3 dice: los Gabaonitas, ¿qué dicen? Al darse cuenta de cómo Josué había tratado la ciudad de Jericó y de Jai, maquinaron un plan. Enviaron unos mensajeros, que dice que maquinaron un plan. Y dice, enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer, dice la palabra del Señor, era duro y hecho migas. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Y dice, fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué, y les dijeron a él y a los israelitas: venimos de un país muy lejano, queremos hacer un tratado con ustedes. Los israelitas replicaron: tal vez ustedes son de por acá, y en ese caso no podemos hacer ningún tratado con ustedes. Y ellos le dijeron a Josué: nosotros estamos dispuestos a servirles. Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante, hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que Él hizo en Egipto y de lo que Él les hizo a los reyes amorreos al este del Jordán. Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que nos preparáramos para el largo viaje y que le diéramos a ustedes el siguiente mensaje: deseamos ser siervos de ustedes, hagamos un tratado. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente. Ahora mírenlo, está duro y hecho migas. Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino. Ahora tal como pueden ver, están todos rotos, y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los Gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice la Biblia que no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida, y los jefes de israelitas ratificaron el tratado. 3 días después de haber concluido el tratado con los Gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Por eso se pusieron en marcha, y al tercer día llegaron a sus ciudades, Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Pero los israelitas no los atacaron, porque los jefes de la comunidad dijeron, o les habían jurado en nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron: hemos hecho un juramento en nombre del Señor y no podemos hacerle ningún daño. Ahora, miren ustedes qué interesante. La palabra nos enseña, rápidamente repasando la historia, el pueblo de Israel, como dijimos, vence en
en Jericó su fama se extiende inmediatamente, los pueblos empiezan a tener temor y los pueblos que estaban en el camino a la tierra, a la conquista total de la tierra prometida, ¿qué termina pasando? ¿Qué termina sucediendo? Los pueblos, dice la Biblia, que empezaron a temer y estos idearon, ¿qué idearon? Un plan. Idearon un plan y en este plan dijeron, nos hagamos los pobrecitos, demos lástima para que esto nos perdone en la vida. Y de verdad ellos tenían tanto temor que se ofrecieron como esclavos, como sus leñadores y sus aguateros. Eso dice la palabra de Dios. Se ofrecieron como leñadores y aguateros, pero por temor. Y el plan estaba bien ideado, la verdad que habría que felicitarlos. El que ideó este plan era un genio. La persona que se le ocurrió esto o a los que les ocurrieron este plan, la verdad que había que felicitarlos, habría que darles un aplauso, porque fueron unos genios de la estrategias de guerra que ellos emplearon pero sin pelear. Entonces, ganaron una batalla sin haber levantado un arma de guerra. Qué interesante, porque de ahí tenemos mucho para aprender nosotros, ¿no? Cómo ser estratégicos en los próximos años. Nosotros tenemos que levantarnos para ser personas estratégicas. Saco una buena enseñanza de eso, que los gabaonitas fueron estratégicos, no fueron al choque, no fueron a pelear, fueron tipos que se pusieron a pensar. Dijeron, esto nos van a destruir, nos van a ganar, nos van a matar, nos van a hacer pedazos, ideemos un plan. Idearon un plan, la verdad, brillante. Un plan brillante. Gabaonitas evidentemente no eran ningunos tontos. Eran limitados en guerra, limitados en soldados, limitados en pueblo, pero eran unos genios. Entonces, de ahí yo puedo sacar una conclusión, que vos y yo podemos tener muchas limitaciones, pero sin embargo cuando nosotros somos estratégicos, cuando nosotros tenemos buenas ideas, cuando nosotros establecemos buenos planes, nosotros podemos ganar batallas, podemos ganar guerras sin pelearlas. Gabaón fue el ejemplo de que ganó una guerra sin pelear. Y quizás nosotros en este tiempo estamos peleando, haciendo guerras, y no es necesario hacer guerras, es necesario ser estratégico, tener un buen plan. Capaz que estás peleando con tus parientes y no tenés que hacer guerra con tus parientes porque tu guerra no es contra carne ni sangre, sino que tenés que tener una estrategia espiritual. Siempre me dijeron a mí, cuando tenés problema con alguien, no sé, siempre enseñamos también eso. En vez de pelear, profundizar, andá y sé generoso, regalale algo, bajá las defensas. La dádiva del hombre dice que ensancha el camino, que la respuesta calma apaga la ira. La respuesta que tiene calma apaga la ira, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos estratégicos, cuando nosotros hacemos las cosas con una estrategia, nosotros podemos hasta ganar guerras sin pelearlas. Ganar guerras sin pelearlas. Y hay cosas que nosotros fuimos y las peleamos y las terminamos perdiendo porque fuimos sin capacidad de desarrollar una buena guerra. Entonces, eso es lo bueno que podemos resaltar de Gabaón, que los gabaonitas fueron unos genios, pero la genialidad de los gabaonitas les trajo un gran problema a los israelitas. Y acá el gran problema, vamos a ver la parte mala porque realmente fue mala, porque dice la Biblia que Israel se traga el cuento de los gabaonitas. Se dejaron llevar por lo que vieron. Israel deja que lo que vea le cause una impresión. Lo que vio Israel de Gabaón, Israel compró lo que vio. Israel no investigó, Israel no profundizó, Israel no buscó conocer más, Israel compró lo que vio. ¿Y cuántas veces nosotros hemos comprado lo que vimos y lo que vimos fue un desastre? Porque después, no sé, hablando de algo material, ¿no? Compramos lo que vimos y después lo que vimos nos terminó trayendo más problemas. Compramos la imagen y no nos dimos cuenta que detrás de la imagen era un gran problema lo que nos estábamos comprando. Ahora, nosotros vemos, dice la palabra del Señor, ¿qué hace Gabaón? Gabaón se muestra, dice que
tenían pan duro, ropas viejas. Gabaón se muestra empobrecido, se muestra dando lástima. Lo que busca Gabaón es dar lástima. Gabaón es el genio de la lástima. Gabaón es el genio de tocarte el sentimiento, de tocarte la fibra íntima, de meterte un dedo en la llaga. Gabaón es el que quiere conmover para sacarte del plan divino que Dios tiene para tu vida. Y Gabaón te dice, vos sos un genio y yo soy un pobrecito. Gabaón dice, vos sos el mejor y yo no tengo nada. Y Gabaón te manipula, o te trae o no te deja ir. Gabaón hace eso. Gabaón o te atrapa o Gabaón no te deja ir. Gabaón te dice, no te vayas, no me dejes. Si vos me dejás me muero. Ay, qué bien que me haría. Y así Gabaón va robando gente, cosas, va conquistando, ¿no? Y entonces dice la palabra del Señor que Gabaón es el símbolo de la manipulación. Gabaón es el símbolo de cuando somos manipulados, cuando la imagen fue más fuerte que la consulta a Dios. Yo veo, mucha gente dice, Dios me habló. Bueno, yo siempre digo, cuando alguien te dice, Dios me habló, yo ya no tengo nada que hacer, no es consulta. Yo lo entiendo que no es consulta, porque yo no me animaría a discutirle a Dios, no sé. Y después dice, pero yo te dije y vos no me dijiste nada. No, es que vos me dijiste, Dios te habló. Si Dios te habló, ¿para qué? Solo puedo decir que bueno, nada más, porque si vos no consultaste, y miren que Dios lo que privilegia siempre es la consulta. ¿Cuánta gente hace las cosas sin consultar a Dios? David empezó bien porque David consultó a Dios, después la arruinó en el camino. Estos ni siquiera consultaron a Dios. Exceso de confianza, le diría a mi abuela. Y la confianza mata al gato, eso decía mi abuela. No, la confianza mata al gato, porque saben ustedes que, entonces son los animales más como desconfiados de todos, ¿no? Entonces, así decía mi abuela. Y hay gente que tiene exceso de confianza. La hizo una vez, le salió bien, después ya no consulta a Dios, va y lo hace de vuelta. Y después paga las consecuencias. Una vez le salió bien y la otra vez ni siquiera pregunta, ni consulta a Dios. Va y la hace y después se entierra. Y dice, pero ¿por qué, Señor? La primera vez me salió bien. Es que la primera vez Jericó te salió bien, pero Gabaón no tenés que dejarte llevar por Gabaón, lo que dice Gabaón. Y Gabaón te manipula, te toca los sentimientos, que nadie te toque los sentimientos, hermano, para sacarte del plan de Dios y no impedirte y hacerte creer que vos sos más bueno que Dios y que Dios te está mandando un ángel, ¿no? Porque a veces nosotros nos dicen, a veces Dios te manda a alguien a pedir algo y Dios te está mandando un ángel, no sea que estés rechazando un ángel, en eso. Quizás es que yo no quería rechazarlo porque la Biblia dice que no sea que alguien me esté pidiendo y sea un ángel vestido de persona y yo no le estoy negando un ángel. No, y estos quisieron hacerse los buenos y les salió mal. Porque no consultaron a Dios. Significa que aún para hacer las cosas que te parezcan más buenas del mundo tenés que consultar a Dios. Aún para hacer las cosas que parezcan más espectaculares en el mundo, decir, esto me va a dejar de 10 a mí como persona. Ahí hasta en eso el Señor nos enseña que tenemos que consultarle a Él. Y Gabaón lo manipuló al pueblo de Israel, se mostró como pobrecito y dice, no me vaya. ¿Cuánta gente a veces nos quiere manipular a nosotros? Dice, no me dejes, te manipula, no me dejes, por favor. No, y se muestra en esa versión de lástima, ¿verdad? El enemigo también se viste y tiene pinta de sufrimiento y pinta de pobreza. Y el enemigo también te dice, no le digas eso, si le decís se ofende, pobrecito. No le digas aquello, mirá si se enoja. Entonces empezamos a negar verdades por asuntos porque el enemigo te manipula, el enemigo te hace bajar. No, esto no, mejor. Entonces, eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Gabaón se mostró una imagen de pobreza y terminó convenciéndolos. No te dejes convencer por ninguna imagen de pobreza.
Y por ninguna imagen, suena fuerte eso porque parece que en algunas cosas contradigo otras, pero cuando nosotros entendemos en la visión de lo que Dios nos enseña y qué es lo que Dios percibe como madurez, nosotros sabemos entender bien cada cosa y poner cada cosa en su lugar. Y cuánta gente que por amistad, porque te dice ser tu amiga, te está manipulando. Te saca plata, te roba el tiempo, te roba las fuerzas, te roba la energía. Y vos sos mi única amiga. Ay, si yo no te tuviera vos, me pegaría un tiro. Y te tiene 4 horas hablando de todos los problemas. Y vos las 4 horas que podrías haber estado trabajando, estudiando, leyendo la Biblia, podías haber estado sirviendo al Señor. Y estás 4 horas enganchada con una vieja chusma diciendo, y bueno, pobrecita, es que si yo la dejo no tiene amiga, se queda sola, no es tu problema. Ay, es que pobrecita, si yo hablaba con alguien y le decía, mirá, tenés que dejar a esa persona porque no te hace bien, es que me da lástima, pobre, es que va a vivir sola y que le va a dejar y que le va a pasar. Mirá, cuando hay manipulación, yo no digo que hay que dejar a todo el mundo solo y hay que separarse de todo el mundo, pero cuando alguien te está manipulando y te está robando tu dinero, te das cuenta que te está robando tu dinero, te está robando tu plata, te está robando tu tiempo y te va a terminar arruinando otros asuntos. Entonces, esa persona te está manipulando y son las personas que definitivamente tenés que causar una ruptura en tu vida, ¿no? Y la gente que te quiere usar solamente, la gente que solo te quiere usar, la gente que te alaba o te adula porque te usa, nada más. La gente que te adula, hay gente que te adula, te pone en un pedestal, pero porque te usa, porque solamente te usa. Eso hizo Gabaón con Israel. Entonces consultá a Dios. Hay gente que no está pensando en vos y en tu bienestar, sino están pensando en qué bien le caerías vos a ellos. Y así en todos los ámbitos, aún en las iglesias, ¿no? Y aún en todos los ámbitos que yo vaya y ande robando ovejas de otro pastor y pensando en qué bien me haría esa persona a mí, eso es manipulación. Entonces eso es manipular, o sea, y te adulo y te alabo, y cuando te alaban mucho, cuando alguien te alaba mucho, hermano, salga huyendo. Mucha adulación, te lo voy a decir ahora, cuando te adulen mucho, salí corriendo. Que te respeten, te reconozcan, te honren, está bien, pero ya el extremo de la adulación, los aduladores en realidad son enemigos vestidos de míseros pobres que lo único que quieren hacer es chuparte la sangre. Son zánganos, son piojos, son garrapatas que te roban la fuerza y ay no, sí. Y si tenés un marido golpeador y que te golpea y después te dice, ay, es que si vos me dejás me tiro abajo del auto, del tren, dejalo que se tire abajo del tren, abajo del donde quiera, pero vos no te dejés manipular, no dejés que nadie te golpee, que nadie te avergüence golpeándote, ni pegándote, ni humillándote, porque vos sos un hijo de Dios y vos tenés que tener a Dios presente siempre en todas las cosas. Termino con eso. Entonces, miren, porque siempre habrá gente, termino con este principio, que siempre habrá gente adicta a la ayuda de los demás, que no pueden hacer nada por ellos solos. No es tu problema. No digo que no hay que ayudar, y hay gente que realmente necesita nuestra ayuda, pero no te dejes manipular. Identificá bien a Gabaón. ¿Cómo salta Gabaón? ¿Cómo descubrimos a Gabaón? A Gabaón lo descubrimos consultando a Dios, orando. ¿Cómo desenmascaramos a Gabaón? A Gabaón lo descubrimos orando. Lo descubrimos en oración. Yo te podría contar muchísimas experiencias como mucha gente, yo los he visto cómo se han dejado manipular por Gabaón, por los sentimientos, por los pensamientos, por las situaciones. Cómo he visto gente que se ha ido de la iglesia manipulados por un Gabaón. Pero ahora es tiempo de consultar a Dios. Si Dios es primero y consultamos a Dios, todo nos irá bien. Amén. Yo quiero que donde estás cierres tus ojos y vamos ahora.